This is the big picture. Una vez pensamos que la convección del manto debajo de las placas tectónicas podría impulsar los movimientos de las placas. Los primeros libros de texto mostraban células de convección del manto como en un vaso de líquido caliente en un mechero Bunsen, empujando las placas desde abajo. Los modelos dinámicos actuales tienen placas que se mueven como parte de un sistema de convección impulsado por gravedad, que empuja las placas calientes jóvenes lejos de las dorsales oceánicas y tiran hacia abajo las placas frías viejas dentro de la zona de subducción. Recuerde que las placas litosféricas, también llamadas placas tectónicas, tienen una capa de la corteza encima del manto litosférico, la parte rígida más externa del manto. Estos se mueven como una sola unidad. La astenófera más caliente debajo de las placas es sólida, pero menos rígida que la roca del manto que puede fluir lentamente. Ahora veamos la imagen más amplia. Este mapa muestra cómo el lecho marino se expande con la edad a una distancia lejos de las dorsales oceánicas, como la elevación del Pacífico Oriental o la dorsal mesoatlántica, donde se está formando una nueva placa oceánica. Las dorsales oceánicas se levantan 2.500 metros por encima de las cuencas oceánicas profundas. En una dorsal oceánica, la profundidad del océano es de unos 3.000 metros. La profundidad del océano aumenta con la edad de la placa subyacente, de modo que donde la placa tiene más de 80 millones de años, el océano suprayacente aumenta a 5.500 metros de profundidad. Examinemos la formación de una nueva placa oceánica y cómo esa placa se enfría con la edad. A medida que la roca del manto caliente se eleva a una presión más baja, una pequeña parte de esta astenósfera emergente se funde para crear un magma que forma la corteza oceánica de 7 kilómetros de espesor en los bordes de dos placas divergentes, a lo largo del eje de la dorsal. Debajo de la corteza, en la dorsal oceánica, solo hay una capa delgada de manto litosférico porque es inusualmente caliente en la zona de surgencia. Esta roca del manto caliente, y por lo tanto de densidad más baja, soporta la elevación de 2.500 metros de la dorsal oceánica. A medida que la placa se aleja lentamente de la dorsal, ésta se enfría conduciendo el calor a través de la corteza hasta el agua fría del océano. Al mismo tiempo, la astenósfera subyacente se enfría y se agrega al fondo de la placa litosférica. Por lo tanto, aunque la corteza mantiene su espesor durante la migración lejos de la dorsal, la placa litosférica se espesa y se enfría para crear cuencas oceánicas que se extienden a 5 kilómetros de profundidad. Una forma sencilla de pensar en la elevación es que la placa es joven, caliente y alta en la dorsal oceánica, y se vuelve vieja, fría y baja durante el proceso de envejecimiento y enfriamiento. El modelado matemático de este proceso de enfriamiento ilustra la placa oceánica que se vuelve más fría y gruesa con la edad. La temperatura en la parte inferior de la placa es de aproximadamente 1300 grados centígrados. Observe que la mayor parte del proceso de enfriamiento se produce entre la edad cero en la dorsal y aproximadamente 80 millones de años, cuando la placa del océano ha crecido aproximadamente 100 kilómetros de espesor. La placa superior tiene menos de 600 grados centígrados, por lo tanto, es la única parte de la placa lo suficientemente fría y frágil como para fracturarse y producir terremotos. Aunque todavía rígida, la placa inferior es más cálida y puede deformarse de forma dúctil o plástica. Entonces, ¿qué fuerza empuja las placas oceánicas lejos de las dorsales? Cualquier masa en una pendiente se ve afectada por la gravedad, vista más dramáticamente con avalanchas y derrumbes. Las dorsales oceánicas son amplias cordilleras submarinas y aunque los flancos de las dorsales oceánicas son una pendiente relativamente suave, la masa en esa pendiente es enorme. La fuerza de empuje de la dorsal es cero en la dorsal, pero aumenta rápidamente con la distancia y la edad, alejando a la placa oceánica en crecimiento y enfriamiento de la dorsal. Ahora, ¿qué ocurre con el tirón de la placa? Consideremos una placa oceánica de 30 millones de años, que llamaremos losa, con una subducción de 5 centímetros por año en un manto astenoférico más caliente debajo de una placa continental. A medida que la placa oceánica se subduce, el proceso de calentamiento toma muchos millones de años a medida que la losa desciende. La parte más profunda de la misma se reemplaza continuamente en forma de cinta transportadora por una placa más fría desde arriba. El modelado matemático nuevamente ilustra las temperaturas dentro de la placa oceánica en subducción.
En este ejemplo, la roca del manto litosférico en la placa de subducción a 150 kilómetros de profundidad es 1000 grados más fría que el manto astenosférico a la misma profundidad. Las temperaturas más frías significan que la densidad de las rocas en la placa de subducción es mayor que la densidad de la astenósfera más caliente. Mientras que la gravedad tira hacia abajo a todas las rocas, esta ejerce más fuerza en las rocas más densas. Esta fuerza gravitacional incrementada en las rocas más frías y más densas en la placa de subducción es la fuerza de gravedad del tirón de la placa. Los terremotos, incluyendo los grandes terremotos de megaempuje, se producen en la parte poco profunda del límite de entre las placas convergentes y dentro de las partes poco profundas de ambas placas cerca de este límite. Además, hay una zona de roca más fría que 600 grados centígrados dentro de la placa de subducción que permanece frágil y dentro de la cual pueden ocurrir terremotos a profundidades de cientos de kilómetros. Las observaciones de terremotos de interplaca y otras indicaciones de estrés con placas tectónicas sugieren que la fuerza de tirón de la placa suele ser mayor que la fuerza de empuje de la dorsal. Cabe destacar que las placas de movimiento rápido, como la placa del Pacífico, generalmente tienen una dorsal oceánica rápida que empuja en un lado, mientras que en la zona de subducción tira hacia el otro lado. En esta vista general, vemos que las placas litosféricas forman parte de un sistema de convección térmica a escala planetaria. La fuente de energía para la tectónica de placas es el calor interno de la Tierra, mientras que las fuerzas que mueven las placas son las fuerzas de gravedad de empuje de la dorsal y al tirón de la placa.